Dicen que en los pueblos pequeños, las decisiones más crueles se esconden detrás de palabras grandes como honor o justicia. Aquella mujer, sola, temblando al pie de la horca, era para ellos una amenaza, una vergüenza, un error que debía borrarse. Nadie preguntó su historia. Nadie quiso saber qué había sufrido, ni por qué tenía los ojos llenos de miedo y dignidad. El pueblo ya había hablado. Las sogas no esperan razones. Pero entonces, cuando ya todo parecía perdido, cuando la multitud solo quería presenciar un castigo, apareció él. Un apache. Solo, a caballo, sin bandera, sin permiso. Sabía lo que arriesgaba. Sabía que nadie lo escucharía. Pero también sabía que a veces, para cambiar el destino de alguien, basta con un solo corazón valiente. Él no la conocía. No sabía su nombre, ni sus pecados, si lo sabía. Pero vio el odio en los ojos de quienes la condenaban, y reconoció el mismo odio que una vez destruyó su propio pueblo. ¿Cómo quedarse quieto? ¿Cómo mirar hacia otro lado? Nadie le pidió que interviniera. Nadie le ofreció ayuda. Pero allí estaba, un hombre con cicatrices en el alma, que había perdido tanto, y aún así decidió darlo todo por una desconocida. Lo que ocurrió después marcó a fuego la memoria de quienes lo vieron. Porque a veces, un gesto de compasión puede ser más poderoso que 100 rifles. Y a veces, salvar a alguien significa perderlo todo. Esta es la historia de un acto de valentía que desafió la injusticia, y del precio que tuvo que pagar por ello. Aquí no venimos solo a contar historias, venimos a recordar lo que realmente importa. Si tú también crees que en este mundo nadie debería ser castigado por amar, por ser distinto, o por tener un corazón noble, suscríbete al canal. Este espacio es para quienes aún creen en la bondad, la justicia y los finales que sanan. Quédate hasta el final, porque solo al conocer cada paso, cada mirada y cada silencio, entenderás por qué este encuentro cambió sus vidas para siempre. Aquel día, el viento se levantó antes del amanecer. No era un viento fuerte, sino de esos que se arrastran entre las piedras y levantan el polvo del camino como si buscaran algo que se ha perdido. Los ancianos de la región decían que cuando el viento sopla así, es porque el destino está a punto de cambiar. Y así fue. Por el sendero que cruza la llanura seca del sur, avanzaba un hombre a caballo. Solo. La tierra le conocía bien. Había nacido en ella, había sangrado en ella, y también había enterrado a quienes más amaba bajo su silencio. Nadie sabía su nombre verdadero. Algunos lo llamaban Cuervo Gris, otros simplemente el Apache. Pero hacía tiempo que él ya no respondía a ningún nombre. Los nombres eran para los que aún esperaban algo de la vida. Él solo se movía, como el polvo. Vestía con lo justo, unas botas de cuero gastadas, una manta sobre los hombros, el rostro cubierto por un pañuelo que apenas dejaba ver unos ojos oscuros y cansados, pero despiertos. Su montura era flaca, pero firme. No llevaba armas visibles, salvo un cuchillo en el cinto y un arco sin cuerda atado al costado de la silla. No necesitaba más. Su forma de mirar, pausada y honda, bastaba para que los hombres armados pensaran 2 veces antes de provocarlo. Había en él una dignidad que no se podía comprar ni enseñar. Era la dignidad de quien ya no le teme a perder, porque lo ha perdido todo. El Apache había cabalgado 3 días sin rumbo fijo, siguiendo el curso del sol, como si el corazón le empujara hacia algún lugar que aún no conocía. Dormía poco, comía menos. Pero cada noche, al detenerse bajo algún árbol seco o al pie de una roca, hablaba en voz baja al fuego. Nadie sabía a quién hablaba. Tal vez a los muertos. Tal vez a sí mismo. Lo cierto es que su voz apenas se oía, y en ella había un cariño inmenso, como si aún quedara amor en ese corazón endurecido por la pérdida. Porque aunque sus manos eran fuertes y su espalda recta, su alma tenía grietas que no cerraban con el tiempo.
Aquella mañana llegó al pueblo de Sanondo sin buscarlo. Era un asentamiento pequeño, levantado con esfuerzo por colonos del norte que se habían asentado cerca del arroyo. Casas bajas de adobe, una iglesia que sonaba hueca cuando soplaba el viento, y una plaza con un árbol torcido al centro. Alrededor, campos secos y ganado escaso. El tipo de lugar donde todos se conocen, y donde el forastero siempre es mirado con desconfianza. Pero el apache no venía a buscar problemas. Solo necesitaba agua para su caballo y algo de pan para no desfallecer. Ató la montura frente al abrevadero y caminó despacio hacia la tienda, sin levantar la mirada, sin decir palabra. Entonces lo oyó. No fue un grito. Fue un murmullo espeso, como el rumor del miedo contenido. Venía de la plaza. Se detuvo. La tienda podía esperar. El agua también. Sus pasos lo llevaron hacia ese sonido, como si algo invisible tirara de él. Al doblar la esquina de la iglesia, la vio. La soga ya colgaba del árbol torcido. Y bajo ella, de rodillas, una mujer. Joven, pero ajada. El cabello suelto, enmarañado por la tierra y el llanto. Las manos atadas. La ropa rota. Un rostro hermoso, pero cubierto por la pena. No gritaba. No suplicaba. Solo miraba hacia el suelo, esperando. A su alrededor, una docena de hombres y mujeres observaban en silencio, con los ojos llenos de rabia. Uno de ellos, el que parecía llevar la voz cantante, tenía en la mano una hoja de papel y hablaba con tono severo, como si estuviera en un juicio. El apache no entendía todas las palabras, pero comprendía el gesto. Sabía lo que era una ejecución pública. Lo había visto muchas veces, demasiado pronto en su vida. También sabía que, en lugares como ese, no hacía falta un crimen verdadero. A veces, bastaba con ser diferente, o con ser más fuerte que quienes mandaban, o con amar a quien no se debía. En los ojos de esa mujer no había culpa, solo resignación. Y eso fue lo que más le dolió. No la escena, no la soga, sino esa mirada rendida, como si ya supiera que su vida no valía lo suficiente para que alguien la defendiera. Pudo haber dado la vuelta. Pudo haber seguido su camino. Aquella mujer no era suya. A él nadie le debía nada, y él ya había luchado bastante por los demás. Pero se quedó quieto, clavado al suelo como un poste de madera. Algo en su pecho, dormido desde hacía años, se movió. Era como una brasa antigua, pequeña, pero aún viva. Y esa brasa le decía que no podía seguir caminando. Que el destino lo había llevado hasta allí por una razón. Porque a veces, la vida pone frente a ti una última oportunidad de honrar lo que fuiste. De redimirte, aunque sea en los ojos de un desconocido. No dijo nada. No hizo ruido. Solo esperó. Y mientras esperaba, el viento volvió a soplar. Más fuerte esta vez. Levantó el polvo de la calle y lo llevó en remolinos hacia la plaza. Los rostros de los vecinos se giraron un momento. Algunos se taparon los ojos. Y cuando volvió la calma, allí estaba él. Solo. Inmóvil. Con el sol detrás de la espalda y la mirada fija en la mujer. En ese instante, sin palabras, comenzó la historia que lo cambiaría todo. La plaza entera pareció congelarse durante unos segundos. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo el viento, que seguía soplando como si quisiera decir algo que nadie se atrevía a escuchar. El apache no necesitaba levantar la voz ni empuñar un arma. Su sola presencia interrumpía el curso de los hechos, como si la tierra misma hubiese enviado un mensajero. Los aldeanos lo miraban con mezcla de recelo y desconcierto. Algunos sabían reconocer el porte de un guerrero, otros solo veían a un indio, y eso bastaba para que el miedo se disfrazara de hostilidad. Pero ninguno se atrevió a decirle nada, aún.
La mujer alzó los ojos por primera vez. Lo vio. No entendía quién era ni por qué estaba allí, pero en su mirada se dibujó un destello leve, como un hilo de luz que se cuela entre las nubes antes de la tormenta. Fue un segundo. Apenas eso. Luego volvió a bajar la cabeza, como quien sabe que no se puede confiar en los milagros. El apache se acercó un paso, lento, y otro, hasta quedar a unos pocos metros del árbol. No llevaba intención de enfrentarse con violencia, pero en su gesto había una decisión tan firme como la roca. Observó a los hombres del pueblo. Todos evitaban su mirada, menos uno, el que sostenía la hoja de papel, el que se creía dueño de la verdad. Ese hombre, de barba mal cuidada y voz ruda, rompió el silencio. «Este es un asunto del pueblo», dijo, con tono autoritario. «No es cosa de forasteros». El apache no respondió. Siguió observando. No al hombre que hablaba, sino a la mujer. Luego dejó caer la manta de sus hombros, revelando un viejo símbolo pintado sobre su pecho, la huella de un halcón, signo de los protectores del clan de las llanuras. Para los que sabían, ese era un gesto claro. Él no era solo un apache. Era un guerrero que había jurado cuidar a los indefensos, aunque ese juramento hubiera quedado enterrado muchos inviernos atrás. Algunos de los presentes lo reconocieron y dieron un paso atrás, incómodos. Otros se cruzaron de brazos, tensos, como esperando una señal. La mujer era una forastera también. Había llegado al pueblo unos meses antes, buscando trabajo como costurera. Dicen que tenía manos hábiles y ojos dulces, pero que hablaba poco. Nadie sabía mucho de su pasado, solo que no tenía familia ni marido. Eso, en un lugar pequeño y desconfiado, era suficiente para despertar rumores. Que si había huido de algo, que si se metía en lo que no debía, que si hablaba con los niños y los ancianos como si fueran iguales. Una mujer así no encajaba fácilmente en los márgenes estrechos que la costumbre traza. Y cuando algo malo ocurrió, la desaparición de unas monedas, la ofensa a un hombre importante, quién sabe, alguien señaló su nombre. Y bastó. No hubo juicio. No hubo defensa. Solo acusaciones lanzadas en voz alta, aprobadas con cabezas que no querían complicaciones. Y una soga, lista en la plaza. El pueblo se había convencido de que era lo justo, que era mejor cortar de raíz el mal, aunque ese mal no tuviera rostro de culpa. En realidad, lo que no toleraban era su diferencia, su manera de mirar sin miedo, su silencio, su ternura. A veces, lo más peligroso para una comunidad cerrada no es un crimen, sino una mujer libre. El apache comprendió todo eso sin que nadie se lo explicara. Lo había visto antes, en otras aldeas, en otros tiempos. Sabía que la injusticia, cuando se disfraza de moral, puede volverse feroz. No iba a razonar con ellos. No iba a gritar. Solo avanzó hasta quedar entre la mujer y el árbol. Y allí se quedó, firme como una raíz profunda. El hombre de la barba se alteró. Exigió que se apartara. Dijo que no tenía derecho, que esa mujer no valía el riesgo. Pero el apache no se movió. Solo bajó la vista hacia la mujer, con un gesto lento, sacó un pequeño amuleto de hueso de su bolsillo. Lo colocó en el suelo, entre ella y él. Era una ofrenda, un símbolo antiguo de protección. No hacía falta entenderlo con la mente. Se sentía en el alma. La tensión se hizo espesa. Algunos del pueblo se removían incómodos. Un par de mujeres jóvenes miraban la escena con ojos temblorosos. Un niño tiró de la falda de su madre y le preguntó en voz baja por qué querían hacerle daño a esa señora. Nadie respondió, porque en el fondo, todos sabían. El apache no hablaba su idioma, pero hablaba el lenguaje más antiguo, el del coraje callado, el del respeto a la vida,
el del amor sin palabras. Y eso era más elocuente que cualquier discurso. El líder del grupo hizo un ademán hacia uno de los hombres armados. «Hazlo», murmuró. Pero el otro vaciló. Nadie quería ser el primero en cruzarse con aquel apache. No porque fuera violento, sino porque algo en su presencia imponía una pregunta difícil. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si mañana somos nosotros los que caemos bajo la misma soga, por no encajar, por no obedecer? El silencio se volvió pesado. Y entonces, sin previo aviso, el apache se agachó, desató las cuerdas de la mujer y la ayudó a incorporarse. Ella estaba débil, pero logró mantenerse en pie. Nadie la tocaba desde hacía días. Nadie le ofrecía su mano desde que era niña. En ese contacto leve, hubo una chispa de algo antiguo, compasión. El líder enfureció. Dio un paso al frente con la intención de empujar al apache, de arrebatarle la autoridad que creía tener. Pero el apache alzó la mirada y la sostuvo. No desafiante, no amenazante, simplemente presente. Entero. Como un roble frente a la tormenta. El otro hombre bajó la vista. Y, poco a poco, la multitud comenzó a dispersarse. No por cobardía, sino porque algo dentro de ellos, algo olvidado, les decía que lo correcto no era seguir gritando, sino guardar silencio. Porque a veces, es el silencio lo que devuelve la humanidad. El apache tomó a la mujer del brazo con suavidad. Juntos, caminaron fuera de la plaza. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió. Cuando llegaron al borde del pueblo, él se volvió una última vez. Observó las casas, la iglesia, el árbol torcido, y supo que ese lugar no cambiaría fácilmente. Pero también supo que, en ese día, en esa hora, él había hecho lo que debía. Y que, tal vez, aún no era tarde para volver a ser lo que una vez fue, un guardián de los inocentes. El sol empezaba a inclinarse en el cielo cuando dejaron atrás el último poste del pueblo. La luz caía con un tono dorado, cálido, pero cansado, como si también ella necesitara descanso. El apache y la mujer avanzaban sin hablar, paso a paso, por el sendero que serpenteaba entre los matorrales y las piedras del desierto. No tenían un destino concreto, solo el impulso de alejarse, de sobrevivir. A cada paso, la mujer recuperaba un poco de equilibrio, pero no del todo. Sus piernas estaban débiles. Sus ojos seguían cargados de sombra. Y, sin embargo, no había miedo en ellos. Había algo más callado, una tristeza antigua, como si su alma hubiese envejecido de golpe. Él no le preguntó nada. No pidió explicaciones. Sabía que cuando alguien ha estado al borde de la muerte injusta, lo último que necesita son palabras. Lo que ella necesitaba era tiempo, espacio, y sentir que, por fin, alguien estaba de su lado. El apache caminaba a su ritmo, atento, pero sin invadir. A veces la miraba de reojo, no para juzgarla, sino para asegurarse de que podía seguir. Se notaba que tenía experiencia guiando a los frágiles, protegiendo a los que habían perdido su lugar en el mundo. Como si su instinto de guerrero se hubiera transformado, con los años, en algo más profundo, en una compasión sabia, silenciosa y firme. Cuando el cielo empezó a oscurecerse, encontraron un viejo cauce de río seco. Las piedras redondas contaban que, en otro tiempo, allí había corrido el agua, arrastrando vida entre los sauces. Ahora solo quedaban raíces expuestas, y un murmullo leve del viento que pasaba, como recordando. Junto a una gran roca, el apache detuvo la marcha. Se agachó, tocó la tierra, olfateó el aire. Parecía que ese lugar, aunque olvidado, era seguro. Allí pasaría la noche. Sin necesidad de hablar, ella lo entendió. Se sentó a unos metros, sobre una manta que él había extendido. Se recogió las piernas y apoyó el rostro en las rodillas.
El silencio entre ellos no era incómodo. Era como una pausa justa. Como si cada uno supiera que, antes de cualquier historia, viene el reposo del alma. Él encendió una pequeña fogata. Lo hizo con cuidado, como quien cumple un rito. No por calor, sino por compañía. Porque el fuego, cuando arde en el centro de dos seres heridos, no solo alumbra, también cura. La mujer alzó la vista y lo observó por unos segundos. Quiso hablar. Tal vez agradecer. Tal vez explicar. Pero las palabras no salían. El apache, sin mirarla directamente, asintió con un leve movimiento de cabeza, como si ya supiera todo lo que ella quería decir. Era un hombre que escuchaba sin oír, que entendía sin preguntar. Y eso, para alguien acostumbrado a defenderse incluso del aire, era un alivio inesperado. Esa noche, bajo un cielo de estrellas frías y limpias, ninguno de los dos durmió del todo. Ella permanecía despierta, a ratos, con los ojos abiertos al firmamento, preguntándose por qué aquel desconocido se había arriesgado por ella. Que vio en ella que los demás no quisieron ver. Y él, con la espalda recostada en la roca, repasaba en silencio los rostros de su pasado. Los de su gente. Los de los que no pudo salvar. Y se preguntaba si aquella mujer no era, en cierto modo, una manera de redimirse, de hacer las paces con su historia. El amanecer los encontró sin palabras, pero más cerca. No en distancia, sino en alma. Cuando se pusieron de pie, la mujer caminaba con más firmeza. El apache le ofreció un pedazo de pan seco que había guardado, y ella lo aceptó con una sonrisa leve. La primera en mucho tiempo. Había algo en su manera de recibir el alimento, en la forma en que lo sostuvo con ambas manos, que recordaba a una niña pequeña. Como si, por un instante, hubiese olvidado todo el juicio, todo el odio, toda la humillación. Solo quedaba el gesto simple de ser vista, de ser cuidada. Caminaron durante la mañana sin rumbo fijo. El apache la guiaba siguiendo signos que solo él comprendía, la forma de las nubes, las huellas de animales, el sonido de las aves. Era un hombre que leía la tierra como otros leen libros. Y aunque no hablaba, cada decisión suya era como una palabra escrita con respeto. La mujer, al observarlo, comenzaba a sentir una forma nueva de esperanza. No una esperanza grandiosa ni promesas de futuro. Algo más pequeño, pero más valioso, la certeza de que aún quedaban hombres buenos en el mundo. Y de que, a veces, la vida no te destruye del todo, solo te empuja hasta que alguien te sostiene. Al mediodía llegaron a un claro donde florecían algunos nopales y brotaba un hilo de agua fresca entre las piedras. Era poco, pero suficiente. El apache se agachó, bebió con calma, luego llenó su cantimplora y se la ofreció a ella. Ella lo imitó, sin prisa. Compartieron ese momento como si fuese un festín. El sol les daba en la espalda, y por un momento, el mundo parecía en paz. Entonces, ella habló. Su voz era baja, como si aún dudara de su derecho a usarla. Le dijo su nombre. Solo eso. Y él, después de unos segundos, dijo el suyo. No el que le daban los blancos, ni el que usaba para pasar desapercibido. El verdadero. Aquel que su madre le había susurrado la primera vez que lo acunó. Un nombre que ya casi nadie recordaba, salvo él. Ese gesto, nombrarse mutuamente, fue como un puente entre dos islas perdidas. No necesitaban contarse el pasado. El nombre bastaba. Era una forma de decir aquí estoy, esto soy, no huyas más. Desde ese instante, la mujer ya no caminaba detrás ni al costado, sino a su lado. Como si algo invisible pero profundo los uniera. Y aunque ninguno hablaba de lo que ocurriría después, ambos sabían que ya no estaban solos. Que, al menos por ahora, la vida les ofrecía una tregua. Un espacio para sanar. Para respirar. Para volver a creer,
aunque fuera poco a poco. Esa tarde, antes de que el sol cayera, encontraron una cueva baja junto al risco. El apache encendió otro fuego, más pequeño. La mujer recogió ramas secas. Ninguno hablaba mucho, pero todo era claro entre ellos. Y mientras el crepúsculo pintaba de rojo las piedras, el viento volvió a soplar. Esta vez, no traía polvo ni amenaza. Traía algo distinto, como una promesa de que el destino aún no estaba escrito del todo. Que, aunque heridos, aún podían construir algo más que la huida. Algo parecido a un refugio. Aunque solo durara una noche más. El fuego crepitaba con suavidad dentro de la cueva, dibujando sombras largas en las paredes de piedra. Afuera, el desierto dormía bajo un cielo sin luna, y el silencio era tan hondo que se podía oír el latido lento de la tierra. Era una noche fría, pero no por el clima. Era de esas noches en las que los recuerdos regresan sin ser llamados, en las que los cuerpos se quedan quietos, pero la mente viaja por pasados que aún duelen. Allí estaban ellos, juntos, pero sin tocarse, unidos por algo que iba más allá del contacto, la experiencia del abandono, de la injusticia, del dolor que no se puede explicar, solo sentir. Ella miraba el fuego, con los ojos secos pero encendidos. Su cuerpo aún llevaba marcas de los días pasados, golpes, hambre, la quemadura de la soga en la piel. Pero había otras heridas, más profundas, que no dejaban huella en la carne, sino en el alma. Eran las palabras duras que había oído, los ojos que se apartaron de ella, las manos que no la ayudaron cuando más lo necesitaba. Recordaba el momento en que la ataron, como algunos se rieron, como otros miraron hacia otro lado. La sensación de ser invisible, y al mismo tiempo, señalada. Como si el simple hecho de existir hubiera sido una falta. Como si su vida no valiera lo mismo que la de los demás. Él, sentado a unos pasos, también miraba el fuego. Pero en sus pensamientos, la escena era otra. Veía los rostros de su infancia, de su tribu, de los que un día fueron su mundo entero. Veía a su hermana pequeña, que murió de fiebre en invierno, y a su padre, que cayó luchando por defender a los suyos. Recordaba el día en que los soldados llegaron al campamento, con la promesa de paz y el rostro endurecido por la traición. Él había escapado, pero no sin dejar pedazos de sí en el camino. Desde entonces, su vida había sido un largo andar sin destino. Un intento constante por no odiar, por no endurecerse del todo. Pero cada vez que veía a alguien sufrir injustamente, ese viejo dolor se despertaba, como una llama que no se apaga nunca del todo. Durante un buen rato, ninguno habló. El fuego era su único lenguaje. Pero a veces, el silencio compartido es más íntimo que 1000 palabras. Ella fue la primera en romperlo, no con una historia larga, sino con un recuerdo sencillo. Dijo que, cuando era niña, le gustaba coser al lado de su madre. Que aprendió a hacer vestidos con telas viejas, que cada puntada era como un pequeño acto de amor, y que, aún hoy, si cerraba los ojos, podía oler las manos de su madre, a jabón y a lavanda. El apache la escuchó sin interrumpir. Luego, sin girarse siquiera, dijo que él recordaba el sonido del tambor por las noches, en su aldea, antes de dormir. Un ritmo lento, como el de un corazón que aún cree en el mañana, y que a veces, cuando el viento sopla en cierto ángulo, cree escucharlo de nuevo. Así, poco a poco, empezaron a contarse cosas, no para compadecerse, sino para reconocerse, para decirse, sin decirlo, yo también he estado roto, pero aquí estoy. Ella le habló de su viaje, de cómo había caminado durante días buscando un lugar donde comenzar de nuevo, de cómo cada pueblo era una promesa que se deshacía en decepción. Y él le habló de su errancia, de las veces que ayudó a otros sin pedir nada, de las noches que durmió con un cuchillo en la mano, y de cómo, a pesar de todo, nunca dejó de buscar una razón para seguir. El fuego iba menguando,
y el aire de la noche entraba más frío por la boca de la cueva. El apache se levantó con calma, salió unos minutos y volvió con más leña. La colocó con cuidado, como si ese fuego fuera algo sagrado. Porque lo era. En su cultura, el fuego no era solo calor. Era memoria, era espíritu, era guía. Y esa noche también era refugio. Mientras las llamas volvían a alzarse, ella le preguntó por qué la había salvado. ¿Por qué se había detenido? Él tardó en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. Finalmente, con voz baja, dijo que no fue una elección. Que cuando vio sus ojos, entendió que no podía hacer otra cosa. Porque a veces, la vida te pone frente a alguien, y sabes que tu alma está ligada a la suya, aunque no sepas cómo. Ella no respondió, pero lo entendió. Lo sintió. Porque en ese momento, también ella sabía que su camino había cambiado para siempre. Que ya no podía volver a ser la misma. Que esa noche, en esa cueva escondida, estaban haciendo algo nuevo. No un amor romántico ni una promesa de futuro, sino algo más delicado y profundo, una alianza entre dos seres heridos, una conexión que no dependía de las palabras, sino de la verdad compartida. Aquel vínculo invisible que se forma solo cuando dos almas se miran sin máscaras. Antes de dormir, el apache se quitó el colgante de hueso que había puesto en la plaza. Se lo entregó. Ella lo recibió con las dos manos, como quien recoge un pedazo de historia. Este amuleto es tuyo ahora, le dijo. Te protegerá mientras sigas caminando. Ella lo sostuvo cerca del pecho, con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. Porque a veces el agradecimiento más hondo no se expresa llorando, se expresa respirando más hondo, sintiendo que uno sigue vivo, contra todo pronóstico. Esa noche durmieron más profundamente. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque ya no estaban solos. Y cuando dos personas que han sido olvidadas por el mundo se acompañan, ocurre algo mágico. El dolor ya no pesa igual. Las cicatrices, aunque no desaparezcan, se suavizan. Y el alma, aunque cansada, comienza a creer, solo un poco, que aún es posible encontrar un lugar en el mundo. Los días siguientes transcurrieron en silencio y en calma, pero no en olvido. El desierto, con su inmensa sabiduría, les ofrecía un refugio que no era cómodo, pero sí honesto. Sin ruido, sin juicios, sin prisas. La mujer, que ahora llevaba el colgante de hueso al cuello, comenzaba a moverse con más soltura. Lavaba su rostro en el manantial cada mañana, recogía ramas para el fuego sin que nadie se lo pidiera, y miraba al horizonte con ojos que ya no temían tanto. El apache, por su parte, la observaba en silencio. No con deseo, ni con lástima, sino con una forma de respeto que muy pocos hombres conocen, el de quien comprende que sanar no es ayudar, sino acompañar. Habían montado un pequeño refugio con ramas entrelazadas y pieles secas. No era más que un techo precario junto a la entrada de la cueva, pero bastaba para protegerlos del sol del mediodía y del frío al caer la noche. Allí compartían el alimento, pocas palabras y, sobre todo, la quietud. Porque en el fondo, ambos sabían que ese rincón perdido no era un hogar definitivo. Era una pausa. Una tregua en medio de un mundo demasiado duro. Y aunque ninguno lo decía, los dos sabían que esa paz tenía los días contados. Una tarde, mientras recogían raíces cerca del borde del risco, el apache encontró huellas. No eran animales. Eran pasos humanos, recientes. Se agachó, tocó la tierra, olfateó el aire. Eran 3, tal vez 4 hombres. Bien calzados. Armados. No eran cazadores. Eran rastreadores. Y no iban por alimento. Iban por algo o por alguien. El apache no dijo nada de inmediato. Volvió al refugio con el rostro serio. Sus movimientos, siempre pausados,
se volvieron más atentos, más medidos. Esa noche no durmió. Se quedó de pie, en silencio, como un centinela de piedra. El fuego ardía bajo su vigilancia, mientras los ojos del desierto seguían abiertos, invisibles y lejanos. Al amanecer, él le habló a ella. No con alarma, pero sí con claridad. Le dijo que alguien venía, que era posible que fueran hombres del pueblo, que quizá no habían aceptado la vergüenza de haber sido desafiados. O tal vez eran forasteros atraídos por otra razón, quién sabe cuál. Pero en el fondo, ambos sabían que cuando la injusticia es interrumpida, no se queda quieta. Se disfraza de orden, de ley, de venganza. Tarde o temprano, vuelve. Y esta vez, podría hacerlo con rifles y voces más frías. La mujer no se quebró. Su rostro no mostró miedo, sino determinación. Sabía que no podía volver a correr. No otra vez. No después de haber encontrado, aunque fuera por un breve respiro, el derecho a existir sin culpa. No lo dijo con palabras, pero lo dejó claro en sus gestos. Ayudó a guardar lo poco que tenían. Amarró el colgante de hueso más cerca del pecho. Y cuando le propuso avanzar hacia el norte, hacia tierras más abiertas y sin caminos marcados, asintió con firmeza. Partieron esa misma mañana. Dejaron atrás la cueva, el manantial, el fuego que los había unido. Y con cada paso que daban, se alejaban también de la ilusión de que la bondad, por sí sola, pudiera bastar para protegerse del mundo. Porque a veces, para mantener la luz encendida, uno tiene que moverse. Cambiar de piel, de tierra, de sombra. El viaje hacia el norte fue duro. El terreno se volvía más áspero, la vegetación más escasa. Dormían entre piedras, bebían de charcos, compartían migas. Pero aún en esa escasez, había ternura. Un día, ella se quitó una espina del pie y él le vendó con tiras de su propia camisa. Otro día, él sufrió un corte en la pierna, y ella lo curó con hojas machacadas y canciones suaves. No eran gestos de urgencia. Eran actos de cuidado. Como dos árboles que crecen torcidos, pero entrelazados. Fue en el 6.º día de marcha cuando los alcanzaron. No fue una emboscada. No hubo gritos ni disparos. Solo una figura montada a caballo que apareció en el horizonte. Luego otra. Luego una tercera. Se acercaban sin prisa, pero con la determinación de quien ya ha decidido lo que va a hacer. El apache lo supo de inmediato. No venían a hablar. Venían a tomar lo que consideraban suyo, la obediencia que perdieron cuando él se interpuso en su plaza. La mujer lo sintió también. Tomó la mano del apache por primera vez. No como súplica, sino como acuerdo. Estaban juntos. Hasta donde hiciera falta. No huyeron. Buscaron una elevación de terreno, una vieja formación rocosa que les ofrecía algo de ventaja visual. Desde allí, los vieron llegar con claridad. Eran 4 hombres. Uno de ellos era el del pueblo, el de la barba mal cuidada y el papel en la mano. Venía ahora con rifle al hombro y odio en la mirada. Los otros eran forasteros, probablemente pagados. Había rabia en sus rostros, pero también algo más, la incomodidad de estar frente a alguien que no se arrodilla. Porque a los cobardes, lo que más les irrita no es la violencia, es la dignidad. El apache se colocó frente a ella, como un escudo. Sabía que no podrían enfrentarlos a campo abierto. Pero también sabía que no todo combate se libra con armas. Había algo en él, una calma ancestral, que le recordaba que incluso en la muerte, uno puede ser vencedor si protege lo que ama. No tenía miedo. Tenía propósito. Eso era más fuerte. La mujer, detrás de él, no lloraba. No temblaba. Solo lo miraba. Y en sus ojos, por primera vez, había algo más grande que el dolor, confianza.
Los hombres llegaron hasta la base del risco. Uno de ellos alzó la voz, pidiendo que bajaran, que entregaran a la mujer, que todo podía arreglarse sin sangre. Pero el apache no respondió, ni siquiera los miró. Sus ojos estaban puestos en el horizonte, más allá, porque ya no se trataba solo de ellos. Se trataba de todos los que alguna vez fueron silenciados, de los que murieron sin defensa, de los que fueron olvidados. Estaba allí por ellos, por ella, por él mismo. No era un acto de revancha, era de honor. El aire se tensó. Los cuervos dieron vueltas en el cielo. Y en ese instante, cuando todo parecía a punto de estallar, algo cambió. No fue un milagro. Fue una pausa. Un silencio más profundo que el anterior. Como si el mundo contuviera la respiración. Y entonces, el apache dio un paso adelante. El apache bajó un paso por la ladera, sin prisa, sin levantar las manos, sin mostrar miedo. No traía rifle. No traía escudo. Solo su cuerpo delgado y firme, su respiración tranquila y ese modo de mirar que no pedía permiso, pero tampoco amenazaba. Detrás de él, la mujer seguía quieta. No gritó. No lo llamó. Lo dejó avanzar, entendiendo que ese paso que él daba no era un abandono, ni una entrega, sino una elección profunda, la de proteger algo con el alma, aunque el cuerpo no alcanzara. Ella conocía ya esa clase de decisión, porque también la había tomado una vez, cuando se negó a mentir, a fingir que era culpable para salvarse. Porque hay momentos en la vida en que una verdad defendida vale más que 100 años de silencio. Los hombres al pie del risco no estaban preparados para aquello. Esperaban una pelea o una huida. Esperaban odio, resentimiento, rabia. Pero lo que encontraron fue algo que no sabían cómo enfrentar, una presencia serena, un hombre sin gritos que, sin embargo, lo decía todo con su paso lento y firme. El de la barba, el mismo que lo había enfrentado en la plaza, lo miraba con los dientes apretados. No podía entender cómo ese apache, al que consideraba menos que él, seguía negándose a obedecer. Porque hay gente que no soporta la dignidad ajena. No soporta que alguien, al que creía vencido, no se quiebre. El apache se detuvo a unos pasos. No dijo nada. Solo los miró, uno por uno. En sus ojos no había rencor. Solo la calma de quien ha visto la muerte de cerca demasiadas veces y ha aprendido a no temerle. Uno de los hombres, el más joven, bajó ligeramente su arma. Había algo en ese rostro moreno, surcado por el polvo y el sol, que le tocaba una fibra que no sabía que aún tenía. Era como mirar a un padre que no conoció o a un hermano que se perdió en la guerra. Pero el líder dio un paso al frente, con voz dura. Gritó que la mujer debía bajar, que él no tenía autoridad, que se marchara si quería salvarse. Entonces el apache habló. Por primera vez en días, su voz sonó clara, firme, sin levantar el tono. Dijo que ella no era propiedad de nadie, que nadie tenía derecho a quitarle la vida por haber sido distinta, por haber sido fuerte, por haber amado mal o haber sobrevivido a quienes no supieron verla. Dijo que él no se iría, que si querían llevársela, tendrían que pasar por encima de él. No era un desafío, era una declaración simple, como el fuego que arde sin ruido. Los hombres se miraron. El joven dudaba. Otro de ellos, el más corpulento, ya tenía el dedo en el gatillo. El líder apretó los labios. Iba a hablar cuando el disparo sonó. No fue una orden. No fue un plan. Fue miedo. Instinto. Fue ese momento en que uno se siente pequeño frente a algo que no comprende y dispara. La bala cruzó el aire con un silbido agudo y certero. El apache no se movió. Cayó hacia atrás, como un tronco que cede con dignidad. Sin alaridos.
sin drama. Solo cayó. La mujer gritó. Bajó corriendo por la ladera sin pensar, sin mirar. Se arrodilló junto a él, sus manos sobre su pecho, buscando el aliento, suplicando con los ojos que ese cuerpo, que tanto le había protegido, no se apagara tan pronto. Él abrió los ojos apenas, como si le costara volver desde algún lugar lejano. La miró. Una última vez. Y en esa mirada no hubo dolor. Hubo paz. Como si, por fin, hubiera hecho lo que debía. Como si todo su viaje, toda su vida, hubiese tenido sentido solo para llegar a ese momento. Los hombres no subieron. No se atrevieron. Se quedaron allí, abajo, viendo cómo la mujer se inclinaba sobre él, cómo apretaba su mano, cómo le hablaba sin esperar respuesta. No sabían qué hacer. No entendían por qué el silencio que los envolvía era más pesado que un castigo. Porque en el fondo, algo dentro de ellos sabía que ese disparo no había matado a un enemigo, sino a un hombre bueno. Y eso, aunque no lo dijeran, les dolía más de lo que esperaban. La mujer se quedó allí mucho tiempo, acariciando su frente, murmurándole cosas que ya no podía oír. Luego, sin decir palabra, se puso en pie, erguida, serena, con los ojos secos, pero el alma ardiendo. Bajó la ladera sola. Los hombres se apartaron. Ninguno la miró a los ojos. Nadie volvió a hablar. Ella caminó despacio, pero con la firmeza de quien ha sido transformada por el amor verdadero. No por el amor de posesión o deseo, sino por el amor que protege sin pedir nada, que da sin esperar, que muere sin exigir gloria. Pasó junto a ellos como si no existieran. Y cuando llegó a la llanura, no se volvió. Caminó hacia el este, siguiendo el sol que empezaba a nacer. Porque ahora ella era distinta. Porque él le había devuelto algo que creía perdido, la certeza de que su vida valía. Que podía defenderse sin volverse piedra. Que era posible ser fuerte y seguir siendo humana. Los hombres, al quedarse solos, no sabían si marcharse, si esconderse o si llorar. El joven, el que había bajado su arma, se acercó al cuerpo del apache. Lo miró con respeto. Se quitó el sombrero. Se quedó en silencio unos segundos, luego lo cubrió con su manta. No por deber, no por miedo, por vergüenza, por tristeza, por algo que aún no sabía nombrar, pero que le cambiaría para siempre. Y así, en medio del polvo y del viento, quedó tendido aquel que no pidió nada y lo dio todo, que no buscaba ser héroe, pero se convirtió en leyenda. Porque hay muertes que no terminan con la vida, sino que la elevan. Y hay hombres que, aunque caigan, se quedan en el alma de quienes los vieron defender lo justo, lo digno, lo humano. Días después, cuando el viento había barrido ya las huellas de la violencia, cuando los pájaros del desierto volvían a cruzar el cielo sin temor, una figura apareció de nuevo en el sendero polvoriento. No era un ejército, ni un juez, ni un justiciero. Era ella, la mujer, sola. Caminaba con el paso suave de quien carga un peso invisible, pero sigue adelante. Con la cabeza alta, el rostro despejado, y un pequeño bulto entre los brazos, una manta enrollada con algo que protegía como se protege lo más sagrado. Volvía al pueblo de donde la habían expulsado, no por venganza, sino por algo más firme, algo que el miedo no podía tocar. Aquel lugar, Sanondo, seguía igual en apariencia. Las casas de adobe, la iglesia dormida, el árbol torcido en la plaza. Pero había cambiado algo. Era imperceptible, como una nota disonante en una melodía familiar. Las ventanas se cerraban con más lentitud. Los saludos se hacían con la voz más baja. Y las miradas se cruzaban, sí, pero no duraban. Porque el pueblo sabía lo que había pasado. La noticia del apache muerto se había extendido como un rumor que nadie quería repetir en voz alta, pero que todos llevaban en la conciencia.
Lo mataron, decían unos. Lo dejaron morir, pensaban otros. Pero todos sabían, en el fondo, que habían fallado, que algo muy valioso se había perdido para siempre, y que no había manera de devolverlo. Ella cruzó la entrada sin detenerse. Nadie le impidió el paso. Algunos niños la miraban desde los portales. Las mujeres cerraban las cortinas despacio, como si no quisieran que el pasado les tocara la cara. Los hombres bajaban la mirada. Había silencio, pero no paz. Y sin embargo, su presencia era serena. No caminaba con odio. No traía juicio. Traía algo más poderoso, una verdad que ya no se podía esconder. Cuando llegó a la plaza, se detuvo. El árbol seguía allí, inclinado como un anciano que ha visto demasiado. La soga ya no colgaba, pero el nudo seguía en la memoria de todos. Ella se acercó con lentitud, y al pie del tronco, desató la manta que llevaba. Dentro, había una figura tallada en madera. Era el rostro del Apache. No una réplica perfecta, sino una interpretación honesta, los pómulos fuertes, la frente ancha, los ojos cerrados en descanso. Lo había hecho con sus propias manos durante los días posteriores a su muerte, tallando con paciencia, con dolor, con ternura. Cada línea, cada surco, era una forma de volver a decirle gracias. Colocó la figura bajo el árbol, entre las raíces. Luego, sin decir palabra, extrajo de su bolsillo el colgante de hueso que le había dado. Lo ató a una de las ramas más bajas, justo donde solía estar la soga. Un pequeño gesto. Pero en ese simple acto, algo cambió. Lo que había sido símbolo de muerte, se convirtió en ofrenda de vida. Lo que antes representó el desprecio, ahora hablaba de memoria y respeto. Nadie se atrevía a acercarse. Pero todos observaban. Algunos desde lejos. Otros, más cerca, con los pies clavados al suelo. Ella se quedó allí un momento, como esperando algo. No una disculpa. No un perdón. Solo una señal de que ese lugar aún tenía alma. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un niño, no mayor de 10 años, se adelantó. Caminó hacia ella con paso tímido, con un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. No dijo nada. Solo las colocó al pie de la figura tallada y volvió corriendo con su madre. Ese gesto lo cambió todo. Una mujer mayor se quitó el pañuelo de la cabeza y lo dejó sobre una piedra, en señal de duelo. Otro hombre, el herrero, se acercó en silencio y colocó junto al rostro de madera una pequeña herradura, hecha a mano. Y así, uno a uno, los vecinos comenzaron a acercarse. No hablaban mucho. No se justificaban. Solo dejaban algo, una piedra pintada, un pedazo de pan, una pluma, una lágrima. Porque a veces, la verdadera justicia no llega con castigo, sino con reconocimiento. Con la humilde decisión de decir, nos equivocamos. Ella no lloró. No necesitaba hacerlo. Su rostro estaba tranquilo. Había logrado lo que muchos nunca se atreven, volver al lugar del dolor y transformarlo. No como una víctima, sino como una testigo de algo más grande. Había sido salvada, sí, pero también había salvado. Con su sola presencia, con su entereza, con la forma en que honraba a quien la protegió, les estaba dando al pueblo una última oportunidad. No para borrar lo que hicieron, sino para elegir ser distintos de ahora en adelante. Se quedó hasta el anochecer. Nadie le pidió que se fuera. Nadie le dijo que no tenía derecho. Porque sabían, en lo más hondo, que ese lugar también le pertenecía. Que había ganado su sitio con dignidad. Cuando el cielo empezó a oscurecerse, ella tomó el camino de salida. Esta vez sin prisa. Caminaba como quien sabe que no huye, sino que avanza. El rostro de madera quedó allí, bajo el árbol, como un guardián silencioso.
y el colgante de hueso colgaba del ramo, girando con el viento, como una brújula que ya no necesitaba señalar el norte, porque su propósito ya había sido cumplido. Esa noche, en Sanondo, no se oyeron disparos ni rezos, solo el murmullo del viento entre las casas. Pero en muchas de ellas, por primera vez en años, se encendió una vela sin motivo. Una luz pequeña, callada, como si cada hogar quisiera devolver un poco de lo que no supo defender a tiempo. Y en el centro de todo, en la plaza, el rostro del Apache parecía observarlo todo con serenidad, no como un héroe que exige gloria, sino como un hombre que, aun en su muerte, había enseñado a vivir mejor. Dicen que algunas historias no terminan cuando acaban, sino cuando el corazón las comprende del todo. La historia de aquel Apache y de la mujer a la que salvó no quedó escrita en libros ni se cantó en los salones. Pero en los caminos de tierra, en los susurros del viento y en las miradas de los que han perdido algo importante, sigue viva. Porque hay vidas que no necesitan testigos para dejar huella, solo un gesto puro, uno que nace del alma y se ofrece sin condiciones. Ella nunca volvió a quedarse en un solo lugar. No porque huyera, sino porque entendió que su destino no era echar raíces en un suelo ajeno, sino caminar sembrando algo distinto. Dicen que visitó aldeas pequeñas, que enseñaba a las niñas a coser, a los niños a leer, y a las mujeres a no agachar la cabeza cuando la injusticia llamaba a la puerta. No hablaba de su pasado. No buscaba que la aplaudieran. Pero quienes la conocían sabían que había algo en sus manos, en su forma de escuchar, que hacía bien, que sanaba. Y cuando alguien preguntaba por aquel colgante de hueso que llevaba siempre al cuello, ella solo sonreía y lo tocaba con suavidad, como quien acaricia un recuerdo sagrado. En los meses siguientes, Sanondo cambió. No de un día para otro, pero cambió. El árbol torcido de la plaza, que una vez fue sombra de muerte, se convirtió en lugar de recogimiento. No se colgaban ya sogas de sus ramas, sino cintas de tela, mensajes escritos a mano, piedras pintadas por niños. El rostro de madera seguía allí, y aunque el sol y la lluvia lo fueron desgastando, nadie se atrevía a retirarlo. Los visitantes lo miraban con respeto, y algunos dejaban junto al pequeñas ofrendas, una flor seca, una pluma, una palabra escrita en silencio. Nadie mandó hacer eso. Nadie lo organizó. Simplemente ocurrió. Como ocurren las cosas cuando la conciencia despierta. Los hombres que estuvieron en el risco nunca hablaron mucho de aquel día. Algunos se marcharon del pueblo poco después, como si el peso de lo que hicieron ya no les permitiera vivir entre las mismas paredes. Otros se quedaron, pero cambiaron. Más lentos, más humildes, más callados. El más joven, aquel que dudó antes de disparar, fue quien más cambió. Se volvió cuidadoso, trabajador. Dicen que empezó a enseñar a los demás a fabricar herramientas con sus manos, como si cada martillazo en el hierro fuera una forma de pedir perdón. Nunca habló del Apache, pero se le veía a veces solo, junto al árbol, mirando al rostro de madera como quien conversa sin palabras con quien le dio una lección profunda. Con el tiempo, algunas personas olvidaron los detalles, como suele ocurrir. Mezclaron fechas, nombres, motivos. Pero lo esencial permaneció. El gesto. El sacrificio. La mirada de un hombre que eligió ponerse frente al peligro para proteger la vida de otra persona. Y el despertar de una mujer que, tras haber sido condenada, eligió no odiar, sino sanar. Eso no se olvidó. Porque en el fondo, todos necesitamos creer que ese tipo de valentía existe. Que hay quien da sin pedir, quien ama sin poseer, quien muere sin renunciar a su verdad. Los ancianos del lugar comenzaron a contar la historia a los niños como una especie de leyenda, sencilla pero profunda. Decían, hubo una vez un Apache que llegó del polvo y se fue con el viento. No tenía oro, ni ejército, ni casa. Pero llevaba algo más valioso,
la fuerza de un alma que no se doblega. Y luego, en voz baja, añadían, y una mujer a la que todos quisieron hacer desaparecer, pero que supo volver con dignidad y enseñarnos a ver lo que antes no queríamos mirar. Ella, con el paso de los años, fue dejando más rastros que huellas. No se quedaba mucho tiempo en un sitio, pero donde iba, quedaba una impresión, una ternura silenciosa. Como si el fuego que una vez la protegió viviera ahora en ella. Nunca se volvió famosa. No buscó familia. Pero quienes la conocieron decían que su presencia era como una luz suave al final de un día largo. Y que, al mirarla, uno sentía que no todo estaba perdido. Nadie sabe exactamente dónde descansan los restos del Apache. Algunos dicen que ella volvió al risco y lo enterró bajo un círculo de piedras, con su propio colgante en el pecho. Otros creen que el viento lo llevó a otro lugar, más alto, más libre. Pero todos coinciden en algo: su espíritu quedó. En cada acto de compasión. En cada injusticia que es enfrentada sin violencia. En cada decisión silenciosa que alguien toma para hacer lo correcto, aunque cueste. Y así termina esta historia. No con aplausos ni con estatuas, sino con el murmullo eterno de la tierra que guarda a los que vivieron con verdad. Con la memoria suave de dos personas distintas, rotas, que se encontraron en medio del desierto y eligieron no rendirse. Porque a veces, lo más grande que puede hacer un ser humano es eso: mirar al dolor de frente, ofrecer su mano a otro y mantenerse de pie. Si aún escuchas con el corazón abierto, tal vez sientas que esta historia no ha terminado. Tal vez, en algún rincón de tu vida, también haya un árbol torcido, un rostro olvidado o un gesto que necesita recordarse. Porque mientras exista alguien que aún crea en la bondad, en la justicia y en el amor que no pide nada a cambio, las leyendas, como esta, seguirán caminando con nosotros. Y así, bajo ese cielo inmenso donde el viento todavía cuenta historias a quien sabe escuchar, se apaga esta leyenda, pero no se olvida. Porque lo que el Apache dejó atrás no fue solo su vida, sino una enseñanza: que el valor más grande no es vencer, sino proteger. Que la verdadera fuerza no se mide por las armas que llevamos, sino por lo que estamos dispuestos a dar por los demás. Y que, incluso en la injusticia más cruel, aún puede nacer la compasión, si alguien se atreve a mirar con el corazón. Tal vez tú también, al escuchar esta historia, hayas recordado a alguien. Un rostro, un gesto, una pérdida. Tal vez hayas sentido rabia, tristeza o esperanza. Si es así, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. Porque este canal no es solo para contar, sino para acompañarnos. Aquí honramos el amor, la dignidad y esas decisiones silenciosas que cambian destinos. Y si aún no estás suscrito, hazlo. Únete a esta comunidad si tú también crees que las historias que tocan el alma merecen seguir siendo contadas. Aquí, cada leyenda tiene una razón, y cada razón, un corazón. Nos vemos en la próxima historia.